Ya, aquí está. La velocidad media dice que es el delta R dividido delta T, dice, ¿ya? Esa es la velocidad media, ¿ya? Bueno, este por si acaso, este delta T, es el T sub F final menos el T sub F inicial. Es la diferencia entre el tiempo final y el tiempo inicial, ¿ya? Normalmente a este le vamos a conocer posteriormente como este delta T, que como es T solamente, es como que el T sub 0 empieza en un inicio con un tiempo 0, pues esto se va a hacer 0, ¿no? Entonces va a ser solamente tiempo final. Pero para no estar manejando T sub F, le llamamos T, ¿no? Por si acaso, ¿no? Bueno, este delta T así es, por si acaso. Ya, más o menos. Esto es su formulita. ¿Ya? Otra formulita que tenemos dice que la velocidad instantánea dice que es, bueno, en esta parte no se ve, ¿no es cierto? El límite, ¿no es cierto? Entonces es el R' de t, ¿ya? Como vector, es su derivada, dice, la velocidad instantánea. No es que la anotaremos nomás con t. Entonces así, ¿ya? Esta es la velocidad instantánea en el instante t. ¿De dónde se ha sacado? Del límite de esto, ¿ya? Entonces, es su límite. Entonces, esta tenemos otra fórmula, ¿ya? Esta es la velocidad, ¿no? Esta es la velocidad media. Y esta es la velocidad instantánea. ¿Ya? Es la velocidad media y la velocidad instantánea. ¿Qué más tenemos? Luego tenemos la aceleración. Fíjense, la aceleración media dice que es el cociente, donde estamos aquí. Es el cambio de velocidad respecto de un tiempo, dice. Bueno, aquí no hemos hecho esta partecita, pero a ver, lo anotamos. Este delta R es aquello, ¿no ve? Bueno, aquí a ver si los anoto. Esto lo voy a modificar ya aquí. A ver, vamos a anotar mejor, sí. Entonces, este es, hemos dicho, delta R dividido delta T, ¿no? Con aquel delta T que se quede. Entonces, esto ahora es RF menos R0. ¿Ve? Aquí, porque ese es delta T. Y este delta T le vamos a llamar el tiempo transcurrido. ¿Ya? Entonces, esa sería mi velocidad media. ¿Ve? Entonces, ahora la velocidad media. La velocidad instantánea solamente va a ser su derivada del vector posición. ¿Ya? La aceleración media es el cambio de velocidad. El cambio de velocidad va a ser velocidad final vector menos velocidad inicial vector dividido por tiempo. ¿Ves? Pues esta es la aceleración media. ¿Ya? Ahora me puedan comprender, esta es la aceleración media. ¿No? Ya, ahí está, especificada, ¿ya? Y finalmente, lo que tendríamos es la aceleración instantánea. Y a esta le vamos a colocar con t, ¿ya? Entonces, la aceleración instantánea no es más que la derivada del vector velocidad. Ya, listo. Derivamos listo, ¿no? Y tal vez aquí como, bueno, este es por si acaso, la aceleración instantánea. Esa es la aceleración instantánea, ¿ya? Ahí está. Esa es la aceleración instantánea, ¿ya? Y finalmente, esta aceleración, fíjense que aquí, cuando tenemos el R de t aquí arriba, no sé si se observa, aquí esta es la función posición, ¿no? Del vector posición. Cuando derivamos aquí fíjense, se obtiene la velocidad. Y dice, si derivamos la velocidad, como aquí, obtenemos la aceleración. Es decir, si ustedes derivan aquí los tendrían que derivar otra vuelta. ¿Ve? Si derivan aquí la velocidad, tendrían que derivar otra vuelta. Es decir, que si derivamos dos veces el vector posición,
nos daría la aceleración. 2 veces. Si derivamos 2 veces esto, obtenemos la aceleración. No, la aceleración instantánea. ¿Ya? Ahí está. ¿Se fijan, no? Ya. Ahora, a ver, hagamos un ejemplito. Dice ejemplo. Tengo lo siguiente. Dice, vamos a trabajar en el espacio, ¿sí? Sea n de t, dice, este vector, ¿ya? Que va a ser, dice, 5t y más, bueno, aquí pasa que es muy sencillo, pero no importa, 2tj, y luego aquí tengo menos t cuadrado k, ¿ya? Este vector que he escrito, este vector posición, está en el espacio, ¿ya? Su notación es funcional en términos de que ocurre en un instante t. Ocurre en un instante t. Entonces dice aquí, bueno, se los anoté, este es el vector posición en el instante t. Ese es el vector posición en ese tiempo t, ¿ya? Ahora, por ejemplo, nosotros de este vector posición podríamos determinar, si nosotros graficamos en el espacio, podríamos hacerlo así, ¿no? Entonces, si nosotros tomamos, este es el, bueno, aquí por si acaso para la aclaración, cuando trabajan con en la parte Y, este está en el eje X, esta parte sí, ¿no ve? Porque es Y, ¿no? Cuando está con la notación J, esto está en el eje Y, y esto se llama Y de T, porque está en función de T. ¿Ya? Este, por ejemplo, X, que es la parte que corresponde al eje X, está en función de T, este está en función de T, y esta parte sería el Z de T, porque está en el espacio, ¿no? Si ustedes logran graficar este R de T en algún momentito como vector, es justamente tiene esas coordenadas, ¿ya? Ahora, en este puntito tiene que encontrarse en un T igual a algo, ¿no? En un instante. Ese instante normalmente en el sistema internacional manejamos metros sobre segundo. Y en ese sistema internacional manejamos segundos, ¿no? Y cuando decimos T, podemos decir T igual a 1 en un segundo. ¿Ve? Entonces, ¿cuál será la posición, por ejemplo, en un segundo? Digamos, tenemos este vector y me dice, halle el vector posición en t igual a un segundo. Digamos, me dicen, a ver, hagamos un ejemplo, no en el sentido del problema, sino de aclaración. Digamos, a ver, así nos pondremos, ¿ya? Dice, halle este vector en t igual a 1 y t igual a 3 segundos, ¿ya? En ambos casos, ¿ya? Entonces, ¿cuál será su posición del vector en un segundo? Entonces, me está diciendo, digamos, yo digo, no, digamos, una primera pregunta, digamos, ¿ya? Una primera pregunta. Me dice, perdón, le ponemos, bueno, está bien, ¿no? Hay el vector en T1, dado ese vector posición. Entonces, ¿cómo van a hallar ustedes ese vector posición en un segundo? Pues dicen, en T igual a 1, se van al vector posición, se van a colocar vector en un segundo. ¿Ya? En un segundo, entonces nos vamos a decir, aquí le hemos puesto 1, aquí le ponemos 1. Pues esto va a ser igual. 5 por 1, 5. Entonces va a ser vector I más 2 por 1, 2J. Y luego va a ser menos T cuadrado, pero 1 al cuadrado, 1, que no se anota, vector K. ¿Entendido? Ese es el vector posición cuando la partícula estaba en un segundo. Le podemos llamar incluso posición inicial, ¿no? Pero este vector, ese es el vector en un segundo. Y si me dice alguien en 3 segundos, entonces será así, fíjense, R de 3.
Entonces, nosotros en nuestra formulita de ahí arriba ya reemplazamos t igual a 3, ¿no? Entonces aquí será 3, 5 por 3, 15. Y luego va a ser más, aquí va a ser 3, 6j. Y aquí va a ser 3 al cuadrado, 9k. Observen que estos vectores que aquí están a su derecha, ya los hemos trabajado, ¿no? Les hemos llamado vector A, vector B, hemos hallado su suma, hemos hallado su producto escalar, hemos hallado su producto vectorial. Entonces, lo que ahora en la teoría se está metiendo esto, ¿no es cierto? Entonces, estos son los vectores posiciones en esa instancia. Ahora, si me dijeran, por ejemplo, ¿cuál es su módulo, digamos, no? Entonces, a ver, si alguien me dijera, halle el módulo en t igual a, ¿cuál quieren? Digamos, en t igual a 1. Su módulo, dice, ¿no? Entonces, ¿qué es el módulo? El módulo es el tamaño del vector, ¿ve? Entonces, me está diciendo, haga el módulo en t igual a 1 segundo, es decir, en este, ¿no? Es decir, en este me están diciendo. Entonces me está diciendo, entonces, si digamos nosotros decimos solución, el módulo del vector posición en 1 segundo es igual. Entonces, ¿cuál es el módulo? Pues ya se recordarán. A ver, ¿alguien por ahí se acuerda cuál sería el módulo? Vamos. Es la raíz cuadrada del... Es la raíz cuadrada del primero al cuadrado, o sea, y el primero al cuadrado más el segundo al cuadrado más el tercero al cuadrado. Ahí está. Entonces, fíjense, es 25, 29, 30. Obviamente la podemos sacar sus decimales, ¿no? Pero fíjense que ahí cuando me dicen, hay el módulo, puedo hallar el módulo. Y si me piden hallar ese módulo, puedo hallar, obviamente, ¿no? Y si me preguntaran y me dijeran, ¿cuál es el desplazamiento de 1 a 3 segundos? Me dicen, ¿no? Por ejemplo, 3, digamos. ¿Cuál el desplazamiento de t igual 1 a t igual a 3 segundos? Me dicen, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es su desplazamiento? Me dicen. Entonces, si nosotros en las formulitas nos fijamos allá, fíjense, ¿dónde está el desplazamiento? Aquí, fíjense, el desplazamiento es la posición final menos la posición inicial, pero de sus vectores posición. Este es el vector posición. Entonces, dice del final menos el inicial. Entonces, ese es el desplazamiento. ¿Ve? Entonces, ahora, el desplazamiento, ¿qué cosa es? Es un vector. ¿Ve? Entonces, es un vector O. Y luego, ¿se puede hallar el módulo de ese vector? Otra vuelta a la respuesta, sí. Porque es un vector, ¿no? Entonces, si allá me piden el desplazamiento en esos términos, me dicen, ¿hay su desplazamiento? Pues fíjense ahí. Entonces, yo diré, dice de 1 segundo. El desplazamiento de este vector R, que se va a llamar delta R, pues va a ser igual. ¿Ve? Entonces, ese desplazamiento vectorialmente va a ser R de 3, que es el vector final, ¿no? Porque en 3 segundos ocurre eso, se ha desplazado, ¿no? Entonces va a decir menos el vector inicial en 1 segundo, ¿vale? Entonces, ¿qué tenemos que hacer para hallar ese vector desplazamiento? Este vector desplazamiento va a ser así, fíjense. Bueno, aquí lo vamos a hacer directo, ¿ya? Entonces, fíjense que hay veces muchas de estas cosas que se hacen, se pierde el tiempo más que todo en la escritura, ¿no? Entonces, fíjense, ustedes agarran aquí, le colocan una base y dicen R3 menos R1, ¿no? Bueno, aquí está notando más, perdón. R3 menos 1, pero vector, ¿no? Entonces, a ver, por ahí repito, me dicta la diferencia. 10 y... A ver, estamos restando este menos este. Restamos. 4J. 4J, ¿no ven? ¿Dónde estamos?
Y aquí, Menos 8K. menos 8, ¿no es cierto? Entonces, si ustedes lo ven vectorialmente, entonces eso sería, ¿no? 10i, vamos a 4j, y sería menos 9k. Y más aún, si me dijeran, no solo quiero ese vector, solamente quiero ahora su tamaño. Pues quieren su tamaño, le dicen el tamaño, módulo, la raíz cuadrada, 10 al cuadrado, 4 al cuadrado, más menos 9 al cuadrado. ¿Ve? Entonces, fíjense que aquí, siempre tratándose de carácter vectorial, se puede hallar eso, ¿no es cierto? Y si me piden la velocidad media, ahí está, se han fijado la formulita, ¿no? Aquí está ya. Delta R sobre delta T, sobre el tiempo transcurrido, dice. Entonces me piden y me dicen, allí, me dicen, sería 4, ¿no? Me dicen, allí, la velocidad media, sí me dice. ¿En dónde? En T igual a 1 y T igual a 3, digamos. O lo que estábamos haciendo, ¿no? Entonces, ¿cómo lo haríamos? Pues decimos, por definición, la velocidad media es el desplazamiento dividido el delta t. Pero este desplazamiento es r de 3 menos r de 1, porque este era el inicial, ¿no? Dividido t sub f menos t sub 0. A ver, vamos a anotar eso, ¿ya? Entonces, ¿quién es t sub f? Entonces, fíjense, en t igual a 3 y t igual a 1, entonces esto va a ser así, ¿no? Bueno, aquí mismo lo podemos anotar, ¿no? Vamos a ganar tiempo ya, tiempo y espacio. Este sería 3 y este sería 1. En realidad sería 3 menos 1, ¿no? Bastante simple, dirá alguien, ¿no? Entonces, a ver, ¿cuánto nos ha dado ese dato? Ojalá que alguien esté anotando. Entonces, hace rato, a ver, me voy a acordar bien, creo que era 10, ¿no? 10, quiero decir, esta diferencia, R3 menos R1, era 10i más 8j, así era, ¿no? ¿Cuánto era? Ah, no, este era 4, perdón. Y el otro era 8k. Este es el R3 menos el R1 de hace un rato, ¿ya? Y dice, entre el tiempo transcurrido, porque esta delta t es t sub f menos t sub 0. Esa es su diferencia, ¿ya? Entonces, en todo caso, esto estaría dividido entre 2. Pero la velocidad media, entonces sería 10 entre 2, sería 5i, más 2j, menos 4k. Esa sería su velocidad media, ¿ve? Esa sería su velocidad media. Pero si me dicen, halle la rapidez media, me dijeron, ¿no? Halle la rapidez media. Pues, ¿cuál es la rapidez media? 5 me dice, halle la rapidez media. Pues, ¿cuál es la rapidez media? ¿Alguien se acuerda? La rapidez media no es más que hallar el módulo de la velocidad media. Se llama velocidad media, pero se llama rapidez media se llama. Entonces será la raíz cuadrada, esta es la velocidad media, de 5 al cuadrado más 2 al cuadrado más menos 4 cuadrado. ¿Ve? Esa es la rapidez media. Y si me dice más aún, ahora me dice, halle la velocidad instantánea, me dice. ¿Ya? Halle la velocidad instantánea. A ver, aquí lo vamos a hacer ya. ¿No? Dice 6. Halle la velocidad instantánea en t igual a, digamos, 3 segundos, ¿ya? En 3 segundos hallaremos la velocidad instantánea. Allá, a ver, revisemos. ¿Dónde está la velocidad instantánea? Ahí revisen a ver.
Aquí estamos, ¿ve? Esta es la velocidad instantánea. La velocidad instantánea simplemente se le denota con v. Pero ¿quién es? Es la derivada del vector posición. Su primera derivada nos va a dar la velocidad instantánea. ¿Entendido? Solo tengo que derivar nomás. La velocidad, el vector posición tengo que derivar. ¿Ya? Aquí está, este vector, yo derivo y voy a hallar la velocidad. ¿Ya? Entonces, allá, ¿dónde está nuestra formulita? Fíjense. Allá arriba está R de t. ¿Ya? Entonces, quiero hallar yo la velocidad, entonces voy a derivar R, la función posición lo voy a derivar. ¿Ya? Entonces la derivamos. A ver, ojalá se acuerden. La derivada de 5t. 5. ¿Ve? Y alguien me dicta la derivada de 2t. 2. Derivada de 2t. Jóvenes, la derivada de 2t. 2J. 2, claro, derivada de 2t es 2. Y va acompañado de j. Menos la derivada de t cuadrado. 2t. 2t. Entonces, esto es, ¿no? Esta derivada, fíjense, R' de t, está ya su definición. Si ustedes derivan, nos da la velocidad, ¿no? En función del tiempo. Entonces, nos vamos allá a nuestro problema, fíjense, SR' de t, entonces este sería la velocidad de t, ¿no? Como vector. Entonces, esa es la velocidad en el instante t. Esta formulita de aquí es en el instante t. Pero me está diciendo cuál es la velocidad instantánea en 3 segundos. Entonces yo digo, la velocidad instantánea en 3 segundos es igual. Esta es su fórmula. Todo lo que yo vea t, le voy a cambiar por 3. En todo lo que yo vea t. Entonces digo, aquí no hay t, 5i. Aquí no hay t, 2j. Aquí hay t, pero t vale 3. Es como hacer un reemplazo. Entonces vale 6k. Entonces esa es la velocidad instantánea. ¿Ya? Pero visto como vector. Si me dicen más aún, halle la rapidez instantánea. Me dicen, halle la rapidez instantánea. Entonces, ¿cómo será la rapidez? Así pondremos, ¿ya? Y la velocidad instantánea, perdón, y la rapidez instantánea, va a ser el siguiente, fíjense, la rapidez instantánea va a ser lo siguiente. ¿Qué cosa hacemos para la rapidez? ¿Alguien se acuerda? Sacamos su módulo, ¿ya? Entonces, al sacar su módulo, ¿en qué se convierte? En b solamente, ¿no ve? Solamente se convierte en b nomás. Entonces, y este sería en 3, ¿no? ¿Y cómo será? Raíz cuadrada de 5 al cuadrado más 2 al cuadrado más menos 6 al cuadrado. ¿Ve? Y de ahí, claro, va a salir un resultado, ¿no?